Hola chicos, bienvenidos a sus clases virtuales con el profesor Jan. Hoy es un hermoso día para aprender. Y el tema del día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. Acompáñenme. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el primer tema, que es la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto bélico en el cual participaron muchos países de todo el mundo, tanto en Europa, en América como en Asia, y sin dejar afuera África. Pero el origen vino desde Alemania. Antes de entrar en detalle, sería bueno empezar por las causas. Para comenzar podemos ver el mapa de Europa y están señalados en color verde Alemania y en color naranja Italia, que van a ser los protagonistas de este conflicto. La primera causa va a ser el Tratado de Versalles y el muy desfavorable trato que obtuvo Alemania producto de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Como ya sabrán, Alemania fue víctima de medidas muy drásticas, tanto económicas como militares. Eso logró mucho resentimiento en el pueblo alemán y estuvieron siempre a la espera de su revancha. Del mismo modo Italia, que si bien había terminado en el bando ganador durante la Primera Guerra Mundial, no fue beneficiario de las recompensas territoriales como los otros países ganadores. Así que en resumen podríamos decir que la primera causa es el Tratado de Versalles. Segunda causa es la crisis de 1929, o también conocido como el crack del 29. Es una gran crisis capitalista, crisis económica que surgió en Estados Unidos, pero que tuvo su repercusión en todo el mundo debido a la gran dependencia que se tenía hacia la economía norteamericana, trayendo grave crisis y pobreza a muchos países, tanto en América como en Europa. Tercera causa, la ineficiencia de la Sociedad de Naciones, que es el antecedente a la Organización de las Naciones Unidas y que en un inicio tenía como fin promover la paz y que las discusiones entre naciones no terminaran en conflictos bélicos, pero que lamentablemente su accionar fue muy pobre y no logró evitar un segundo conflicto a nivel mundial. Cuarta causa, la carrera armamentista, ya que incluso después de la Primera Guerra Mundial y después de haber visto las graves consecuencias que tenía la concentración de armamento, los países, en su gran mayoría europeos, prosiguieron con esta política de armamento, cosa a la cual la Sociedad de Naciones se opuso, pero que no logró evitar. Y como última causa, la política internacional débil por parte de Gran Bretaña y Francia, que permitieron que Alemania se expandiera e invadiera territorios europeos aún con su propia autorización y sin que nadie se opusiera a Hitler. Ahora hablemos sobre los bandos. Existieron dos, la de los aliados y de las potencias del eje. Por el lado de los aliados podemos encontrar a Estados Unidos, la URSS, cuyas siglas significan Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña y Francia. Y por el otro lado podemos encontrar a la Alemania nazi, Italia, y aunque no reconozcas esa bandera, es la bandera de Japón, de la Japón imperial. Ahora hay que reconocer a sus máximos líderes. Por el lado de Estados Unidos está el presidente Franklin Roosevelt, pero que llegó a morir en el transcurso de la guerra, y lo va a suceder su vicepresidente, Harry Truman. Por el lado de Gran Bretaña tenemos al primer ministro Winston Churchill. Por el lado de la Unión Soviética tenemos a Joseph Stalin. Ahora hablemos sobre los líderes de las potencias del eje. En la Alemania nazi tenemos a Adolf Hitler. En Italia tenemos a Benito Mussolini. Y en Japón está el emperador Hirohito. Ahora que ya conocemos los bandos, los países,
y los líderes, entremos en detalles. Hablaremos de 3 frentes. El primero será en el Pacífico. El segundo frente será en Europa Occidental, o sea, las zonas que se ubican entre Francia e Inglaterra. Y el tercer frente será en Europa Oriental, las zonas de Rusia, o lo que vamos a denominar también como la URSS. Para empezar, Japón, a pesar de ser un país pequeño, un conjunto de islas, su gran poderío lo llevó a invadir China, el norte de China, que se conoce como la Manchuria. También ya tomaba control y posición del territorio coreano. Por otro lado, en la Alemania de Hitler, habían comenzado a tomar posición de una zona neutral que se iba a encontrar entre Alemania y Francia, que se llama Renania. Una zona desmilitarizada y por la cual Hitler no tuvo ningún inconveniente en invadirla. Como segundo paso, Hitler va a invadir la zona de Austria. La invade por una razón. Lo que pasa es que los austriacos tienen unos ancestros, unos antepasados en común con los alemanes. Estamos hablando sobre los germanos. Y los austriacos no se opusieron a la llegada de los nazis a su país. Por lo tanto, fue un segundo objetivo fácil para los nazis. Ante todo esto, Francia e Inglaterra no dijeron ni una sola palabra. Luego, el siguiente objetivo de Hitler era Checoslovaquia. Es un país que hoy en día ya no existe y que se dividió en 2 países, en República Checa y Eslovaquia. En un inicio, Hitler solamente quería invadir las zonas fronterizas con Checoslovaquia, lo que tú puedes ver sombreado con un color marrón claro y que está escrito el número 1. Esa zona se denomina como los Sudetes, zona que estaba habitada por, en su gran mayoría, alemanes. Pero la invadió con la promesa de que no invadiría la totalidad de Checoslovaquia. Es aquí cuando el primer ministro de Inglaterra, llamado Chamberlain, se reúne con Hitler para que le explique por qué estaba haciendo toma de posesión de Checoslovaquia. Hitler se comprometió a no invadir la totalidad de Checoslovaquia. Y por otro lado, el Reino Unido y el presidente de Francia, que también había sido invitado a la reunión, pues acordaron autorizar la invasión de los Sudetes, las zonas fronterizas de Checoslovaquia. ¿Qué ocurre? Que ni bien se fue el primer ministro y el presidente de Francia a sus respectivos países, Hitler terminó por invadir la totalidad de Checoslovaquia. Por lo tanto, se podría decir que los engañó en su propia cara, y a pesar de ello, el Reino Unido y Francia no hicieron nada. Y así el imperio nazi estaba tomando posesión de muchos territorios. El siguiente objetivo era Polonia. Pero ante esto podría sentirse amenazado un país gigante que está cerca a Alemania, que es la URSS, o como nosotros lo conocemos como Rusia. Para ello, antes de invadir Polonia, Hitler hace un acuerdo con el líder de la URSS, con Stalin. Y en este acuerdo de no agresión se decide que Polonia, una vez que fuera invadida, iba a ser dividida en 2. Una zona para la Alemania nazi y la otra zona para los soviéticos. Es así que Hitler decide invadir Polonia. Pero esta vez Francia y el Reino Unido no iban a quedarse callados. En el Reino Unido se cambió de primer ministro debido a la incompetencia de Chamberlain. Es aquí cuando entra Winston Churchill. Y al ver cómo Hitler se había expandido a lo largo de Europa, pues decide tomar acciones. Es así como el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia le terminan por declarar la guerra a la Alemania nazi, dando así inicio a la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que el detonante, lo que inició el estallido de la Segunda Guerra Mundial, es la invasión a Polonia. Hitler intenta aplicar una estrategia militar. Él la denomina la Blitzkrieg,
que significa la guerra relámpago. No quiere extender por mucho tiempo la guerra, debido a que le representaría costos sociales y económicos. Y planea en poco tiempo invadir Francia y llegar y hacerse con el Reino Unido. De Estados Unidos no se preocupaba, ya que aún estaba lo suficientemente lejos como para hacerle un enfrentamiento directo a Norteamérica. Lo primero que hace Hitler es invadir Francia, pero desde el norte, y para ello tiene que hacerse con dos territorios que están en el camino hacia Francia. Estamos hablando de Holanda y Bélgica. Estos dos países siempre pagan pato en todas las guerras. Es así que se toma posición de estos dos países hacia el norte, conocidos como también los Países Bajos. Recordarás la historia de Ana Frank, dando así inicio a lo que es la batalla de Francia, pero que lamentablemente vamos a ver cómo los franceses van a terminar siendo derrotados. El gobierno termina huyendo hacia el sur de Francia, dejando a la capital a total merced de los nazis. Incluso podemos ver a Hitler como casi intenta tomarse una selfie con la Torre Eiffel detrás de él. Es así como Francia termina perdiendo esta primera etapa de la guerra. Como te dije, se dividió en dos. La zona norte va a estar completamente anexada al imperio nazi, y la zona sur se va a instaurar un régimen, una república que se va a denominar la República de Vichy, que va a ser un gobierno totalmente influenciado y sometido a lo que diga Hitler. Por lo tanto, Francia cae en esta primera etapa. El siguiente objetivo de Hitler va a ser Gran Bretaña, o sea el Reino Unido, y se va a dar inicio a la batalla de Inglaterra. Debido a que el Reino Unido es una isla que se ubica hacia el norte, está separado de la Europa territorial, es que Hitler va a dar inicio a una de las batallas aéreas más grandes de la historia. Por el lado del Reino Unido van a estar la RAF, la Real Fuerza Aérea de Su Majestad, y por el lado de los nazis está la Luftwaffe. Este enfrentamiento aéreo duró aproximadamente un año, y en todo ese tiempo, pues lamentablemente muchas grandes ciudades del Reino Unido fueron bombardeadas por los nazis. Aquí se podría llamar la famosa resistencia británica, debido a que el primer ministro Winston Churchill nunca terminó por aceptar una derrota a manos de Hitler, y estuvieron esperando el apoyo y la participación de Norteamérica. Alemania aún no terminaba de vencer a Gran Bretaña, y aquí se viene a dar uno de los hechos más insólitos dentro de la historia. Sin entender motivos o razones, Hitler termina por atacar a uno de sus aliados. Recuerda que los nazis hicieron un pacto, una alianza con un país para poder invadir Polonia y repartirlo mitad a mitad. Sí, estamos hablando de la Unión Soviética, específicamente de Stalin, dando así inicio a la Operación Barbarroja, que es la invasión de los nazis hacia la URSS. Quería agarrarlo a Stalin de sorpresa, y sí, también implementar su famosa táctica, la Blitzkrieg. Y en el camino hacia Rusia se encuentran tres países que se les va a denominar los países bálticos, como lo son Lituania, Letonia y Estonia, que van a ser fácilmente invadidos por Hitler en tan solamente un mes. La Operación Barbarroja consiste en atracar en tres puntos. El primer objetivo va a ser Leningrado. Hoy en día lo conocemos con el nombre de San Petersburgo, pero que va a ofrecer una gran resistencia. El segundo objetivo de la operación era llegar a Moscú, pero lamentablemente para Hitler el invierno llegó antes, algo que le pasó también al mismo Napoleón en su época. Y no pudo llegar, se quedó a 300 kilómetros de Moscú. Tuvo que regresar debido a que sus hombres empezaban a morir tanto de hambre como de frío.
Y finalmente pues Hitler y sus fuerzas terminaron yéndose hacia la zona de Ucrania, la zona del Cáucaso, cerca a Crimea, porque en esta zona hay abundante petróleo. Mientras las fuerzas de Hitler se quedaron en el sur, en la zona de Ucrania, pues esto le permitió a los soviéticos reorganizar sus fuerzas para realizar un contraataque. Ahora regresemos hacia el Pacífico. Veamos cómo va la situación con Japón. Observen el siguiente mapa todas las zonas que estaban bajo la influencia de Japón. Ya te había nombrado a la Manchuria, la zona oriental de China, Corea, Malasia, Nueva Guinea, Filipinas, etc. Esto no le era beneficioso para Estados Unidos, ya que consideraba al Océano Pacífico y todos los países que rodeen el Océano Pacífico como su zona de influencia. Es por ello que Estados Unidos va a establecer un bloqueo comercial hacia Japón. Da la orden a que todos los países que tengan algún tipo de relación comercial con Estados Unidos deje de tener comercio con Japón. Es así que los japoneses, al ver que su economía se venía abajo, se había estancado, pues deciden atacar, agarrar por sorpresa a Estados Unidos, y es así que se da el ataque a la base norteamericana en Hawái. Estamos hablando de Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos hace oficial la declaratoria de guerra a Japón, y es así como Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, la declaración de guerra de Estados Unidos hacia Japón se realizó el 8 de diciembre de 1941. Una vez iniciado el combate, tanto en el agua como en el aire, pues vamos a ver que Estados Unidos poco a poco va a ir cortando la racha de victorias que había tenido Japón dentro del Pacífico. Entre las más destacadas batallas podemos nombrar a la batalla del Midway, que va a significar una de las grandes derrotas de Japón y que desde allí en adelante no iban a poder volver a ganar otra batalla. Regresemos a Europa. Regresemos al enfrentamiento entre alemanes y soviéticos. Nos habíamos quedado en que los alemanes estaban dirigiéndose hacia el Cáucaso, o sea, hacia la zona sur de la Unión Soviética, donde te había dicho que se encontraba mucho petróleo. Que resulta que en el camino ellos se encontraron con una ciudad que se llamaba Stalingrado. No sé si tú recordarás el nombre del líder de la Unión Soviética. Te dije que se llamaba Stalin. Pues bueno, Stalingrado era una ciudad que había sido nombrada así en honor al líder. Es por ello que representó una gran obsesión para Hitler. A pesar de que pudieron haber rodeado Stalingrado y seguir dirigiéndose hacia el Cáucaso, pues no. Hitler ordenó a su general von Paulus que atacara Stalingrado. Pero lamentablemente las fuerzas soviéticas eran mejores y conocían más la geografía que los alemanes. Por lo tanto resistieron, y sí, vamos a decir que fue un punto decisivo, ya que nunca lograron conquistar la ciudad de Stalingrado. Los alemanes se quedaron con las ganas. Es así que los alemanes terminan perdiendo su primera batalla dentro de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdalo bien, la batalla de Stalingrado. A partir de aquí, todas las siguientes batallas que va a combatir el ejército nazi van a ser puras derrotas. No volvieron a conocer la victoria los nazis. Y al poco tiempo volvieron a enfrentarse a los soviéticos, los alemanes, en la batalla de tanques más grandes de la historia. Estamos hablando de la batalla de Kursk, en la cual nuevamente los nazis terminaron derrotados. Te lo había dicho, los nazis ya no van a volver a ganar ni una sola batalla. Así es, Hitler, en tu cara. Ahora empecemos con la segunda parte de este gran tema. Vamos a ver el desenlace y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En el continente africano, el enfrentamiento sobre todo se realizó en la zona norte, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, donde las fuerzas aliadas salieron victoriosas.
Es por ello que posteriormente ingresan a Italia y aquí fueron recibidos como los grandes libertadores de la población, ya que Italia había empezado a rechazar a su líder, el fascista Benito Mussolini, debido a que la población estaba harta de seguir en esta guerra, el cual había llevado al país a la crisis y a la destrucción. Es así como para septiembre de 1943, Italia pasa al lado de los aliados. Por otro lado, Estados Unidos empezó a idear un contraataque junto con las fuerzas inglesas y la pequeña resistencia francesa que aún estaba dentro de Europa. A esta operación se le iba a denominar como el Día D. Iba a ser un desembarco de tropas norteamericanas, inglesas, francesas y también canadienses. El desembarco se iba a realizar en el norte de Francia, en la zona de Normandía. Y sí, tuvo éxito este desembarco. Es así que poco a poco los alemanes en la zona occidental empezaron a retroceder. Y el primer objetivo se consiguió, el cual era a liberar a Francia. Al siguiente año, en 1944, pues Hitler llega a tener un atentado contra su vida, del cual todos los generales que se habían reunido con él murieron, a excepción del propio Hitler, que por cosas del azar logró salir con vida. Inmediatamente después de ver cómo los norteamericanos estaban ganando territorio en Europa, pues Hitler decide hacer una contraofensiva llamada la contraofensiva de las Ardenas, en la cual en un inicio sí tuvo éxito, pero terminó causando grandes pérdidas humanas y también materiales para los nazis. Por el otro lado, por el lado de los soviéticos, ellos también empezaron a ganar territorio, empezaron a liberar zonas como Finlandia, Rumania, Bulgaria, la misma Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia. Y al parecer estos ya se había convertido en una competencia en quien llegaba primero a Berlín y acababa con Hitler. Por lo tanto, vamos a ver a las fuerzas aliadas hacia el oeste y a las fuerzas soviéticas en el este, ambos tratando de ver quién acababa de una vez con los nazis. Al final fueron los soviéticos los que llegaron a Berlín. Es por ello que Hitler se vio obligado a suicidarse el 30 de abril de 1945. Recuerda que Hitler se termina suicidando pegándose un tiro en la cabeza junto a su amante Eva Braun. Y es así como el Tercer Reich llega a su fin. Pero no te vayas a equivocar que la guerra aún continúa, ya que si bien finaliza en Europa, hacia el otro lado del mundo, en el Pacífico, aún continúa. Recuerda que lo último que hablamos sobre el Pacífico fue en relación a la batalla del Midway, que la habían ganado los norteamericanos y que poco a poco fueron perdiendo consecutivamente las batallas siguientes los japoneses. Dos de las batallas más sangrientas fueron las batallas de Iwo Jima y la batalla de Okinawa. En ambas fueron unas victorias arrasadoras de los estadounidenses. Y al ver que la derrota era eminente, los japoneses empezaron a utilizar una táctica ya desesperada. Empezaron a utilizar a los famosos kamikazes, que eran soldados que se lanzaban en aviones contra objetivos norteamericanos.
pero se lanzaban sacrificando sus propias vidas, ya que su misión era morir y matar al enemigo. A pesar de que Italia y Alemania ya se habían rendido, los japoneses se resistían, se negaban a firmar un armisticio y en su lugar aún continuaban luchando. Estados Unidos, al querer finalizar esta guerra lo más pronto posible, centraron su atención en el famoso Proyecto Manhattan. Este proyecto consistía en la fabricación de un artefacto, vamos a decir una bomba, con una fuerza destructiva nunca antes visto en la historia de la humanidad, la famosa bomba atómica. Es así que para obligar al emperador Hirohito a renunciar de una buena vez, se lanza 2 bombas atómicas en contra de Japón. La primera va a ser lanzada el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima. La bomba va a ser lanzada con el nombre clave de Little Boy. Esta ciudad quedó totalmente pulverizada, pero aún así el emperador de Japón se rehusaba a rendirse. Es por ello que 3 días después se vuelve a lanzar otra bomba atómica, esta vez en la ciudad de Nagasaki. Finalmente el emperador no le quedó otra salida más que firmar la capitulación, o sea, la rendición. Esta capitulación se firma el 2 de septiembre de 1945 y con esto se da por concluida la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablemos un poco sobre las consecuencias y las cifras que nos dejó este conflicto bélico, el más atroz que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia. Veamos ahora las consecuencias. Empecemos con la cifra de muertos. Se hace un cálculo que alrededor de 60 millones de personas murieron. Sí, imagínate la población del Perú multiplicado por 2. Esa es la cantidad de personas que fueron víctimas de bombardeos, explosiones y vamos a decir también programas genocidas, ¿no? Por otro lado, el Holocausto, como ya te había mencionado, es un programa de exterminio solamente para judíos, gitanos y homosexuales, ya que se les denomina como personas inferiores, personas que son peligrosas para la sociedad y que la única solución que vieron para resolver este problema era la exterminación. Es por ello que se establecieron sistemas de campos de concentración. En su gran mayoría los campos de concentración se ubicaron en Polonia. Vamos a nombrar algunos nada más. Los más sangrientos: Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka, Dachau, entre otros. Es de recordar que en estos campos las personas fueron explotados, torturados, asesinados, los hacían padecer de hambre, trabajos totalmente forzados hasta morir, los hacían cavar sus propias tumbas y una vez dentro eran disparados, eran aniquilados, sin ningún tipo de remordimiento ni lástima. Es por ello que cada 11 de abril se celebra el Día de la Liberación de los Campos de Concentración Nazi. Espero que siempre lo tengas en consideración. Es una fecha importante. Otra consecuencia a resaltar es la reorganización territorial de Europa. Debido a que se habían liberado muchos territorios
que habían sido invadidos por los nazis, ahora iban a reorganizarse todos estos territorios con diversos límites fronterizos y asimismo también con un sistema político nuevo, por así decirlo. Para esto, los líderes de las naciones que habían ganado se van a reunir en dos reuniones o conferencias. La primera se va a realizar en febrero de 1945 en Yalta y la segunda va a ser entre julio y agosto en Potsdam, en las cuales van a decidirse lo siguiente. Primero, la ocupación y la división de Alemania. Alemania va a ser dividida en 4 y cada uno de estos territorios va a estar administrado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero con el pasar del tiempo, las zonas de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se van a unificar y van a formar la RFA, o sea, la República Federal Alemana. Y la zona de la Unión Soviética se va a convertir en la RDA, la República Democrática Alemana. O sea que vamos a ver que para 1949 van a existir dos Alemanias. La RFA, que va a ser de Estados Unidos, y la RDA, que va a ser de la Unión Soviética. Por otro lado, también de las reuniones de Yalta y de Potsdam, se va a llegar al acuerdo de que la Unión Soviética establezca dominio sobre Polonia y también sobre los países bálticos. ¿Recuerdas a Estonia, Lituania y Estonia? Asimismo, como al otro lado del Pacífico, se va a establecer de que Japón iba a ser ocupada por Estados Unidos y que iba a perder todos los territorios que había conquistado antes del ataque a Pearl Harbor. Por otro lado, a nivel económico, vamos a ver que muchos países van a quedar totalmente en crisis y van a acabar en la pobreza. Ni siquiera la agricultura se pudo volver a desarrollar debido a que los bombardeos habían terminado por acabar con la riqueza de la tierra. Por lo tanto, surgió una gran escasez de alimentos. Por otro lado, también a nivel de las finanzas, no había una forma en la cual los países pudieran invertir para poder salir de esta crisis. Es así como el único que salió beneficiado a nivel económico fue Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos termina siendo una potencia mundial, reafirmando su posición de potencia mundial después de 1945. Ya que debido a la lejanía, recuerda que Estados Unidos está muy alejado del centro del conflicto que fue Europa, es por ello que su industria, su agricultura, sus finanzas no fueron dañadas, se mantuvieron intactas. Y como una consecuencia, vamos a decir, política o ideológica, va a ser que se va a desterrar definitivamente el fascismo de Europa y de Asia. Y en su lugar iba a predominar el comunismo, esta vez liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, vamos a ver que el mundo va a entrar en un nuevo conflicto, en un conflicto denominado la Guerra Fría, en la cual se van a enfrentar dos sistemas políticos: el capitalismo de Estados Unidos versus el comunismo de la Unión Soviética. Y ese va a ser el tema de una próxima clase. Hasta aquí ha sido el tema del día de hoy y espero que hayas aprendido mucho. Gracias por tu atención. Me alegra mucho que hayas aprendido algo nuevo hoy. Pero como yo sé que te encantan las tareas, te daré gusto. Tu tarea es la siguiente. Gracias por tu atención. Hasta luego.